una perfecta comunión entre los profesores y entre los alumnos, pues no hay universidad. Quizás ese es uno de los principales males que tienen, si no las universidades, muchos centros educativos, y es que no hay comunidad. El alumno muchas veces se siente como un sujeto anónimo que llega allí esperando que lo va a encontrar todo, entre otras cosas un trabajo, y no se da cuenta que uno va a la universidad a madurar, a formarse como persona y a salir con preguntas más complicadas de cuando llegó. Nosotros los profesores, la universidad, esperamos haberos servido de ayuda. También quiero deciros que yo, que tengo 40 años, cuando vosotros empezabais pues tendría 35. También he crecido, de otra manera, pero he crecido. Y yo he crecido gracias a vosotros. Sí que tengo que deciros, algunos os lo he dicho muchas veces, que cuando los profesores que estamos con Bolonia, con cosas, listas, espacios, todos estos líos lógicos que ya habéis visto muchos de vosotros, que al final alguien piensa que el periódico o la radio es simplemente el espacio que se emite y no todo lo que hay detrás, ¿no? Las bambalinas. Pues muchas veces cuando los profesores bajamos a clase, como bien ha dicho Ángel en su magnífico discurso, nos vamos, de alguna manera, nos vamos al spa. A lo mejor, que sois vosotros. Hasta